Ok, ok. Pues buenos días, tengan todos ustedes. Hoy vamos a platicar un poco acerca de el home office, pero vamos a darle un poco un, una connotación un tanto distinta. Lo vamos a combinar con un tema que no es nuevo, que ha existido desde hace mucho tiempo, los fraudes. Los fraudes laborales. Sí, los fraudes laborales. En, en alguna ocasión, ya también habíamos platicado o lo intentamos meter el tema en lo que nosotros conocemos como el teletrabajo. Nada más que en ese momento no era un tema de importancia, no era el tema principal, pero en estos momentos yo creo que sí es necesario platicarlo. Lo digo porque en su momento, me llegaron algunos comentarios. De hecho, el día de ayer, una persona me mandó un comentario en Facebook acerca precisamente de un fraude que se estaba cometiendo en las contrataciones de trabajadores. El que de hecho es el que siempre he tomado como tema principal, hoy lo quiero retomar. Por alguna razón, no, esta persona no borró su publicación. Digo, yo creo que esto no tiene ningún problema para nadie, es algo muy conocido, pero estaba señalando específicamente la empresa que estaba cometiendo el fraude y nos estaba platicando de qué se trataba todo. En realidad es algo que, como les comento, ya existía, por eso pues no le encuentro mucho problema en platicar un poco de esto. Nada más que en ese momento no era un tema de... Y sí, la verdad es que es necesario comentarlo porque yo creía que ya no había gente que podría caer en estos fraudes, porque sí, yo incluso les decía, es que necesitas ser demasiado ingenuo para que alguien te engañe de esta manera. Pero una vez que recuerdo cómo se hacía todo esto, pues la verdad es que había gente, y yo creo que sigue habiendo mucha gente que por alguna razón puede caer en esta situación de fraude en materia laboral. Vamos a comenzar primero con un tema que es, se puede decir que es el tema de raíz, el home office y el teletrabajo, ¿sí? El home office siempre ha existido, ¿sí? Es algo que es de de las modalidades de trabajo no tan antiguas. En algún momento incluso hubo la necesidad de regularlo por ahí del 2012, cuando se iniciaron las reformas en materia del outsourcing. Entonces comenzó a regular un poco estos temas, por ejemplo, el trabajo a domicilio. O sea, el trabajo a domicilio también como parte legal ya existía. El home office fue, yo creo que posterior. En algunos casos, pues ya había algún intento de trabajar así desde casa cuando tenías una computadora, tengas o no conexión, de todas maneras, había manera de que desde tu casa trabajaras y después entregaras, cuando no era una fecha específica y solamente era un día de labores. Entonces, había esa facilidad y yo incluso por ahí del 2010, 2011, trabajando en una empresa de, extranjera, hubo un compañero que me llama y me dice, oye, necesito una impresión que acabo de mandar a la impresora. Había un lugar donde se reunían todas las impresoras y ahí ibas y recogías tus impresiones, y había incluso un escáner y todo. Yo llegué y encontré las hojas que él había impreso, las guardé. Y dije, pues ella las llevo en mi lugar. Se las iba a dejar en su lugar, pero dije, pues está bien, las guardo, porque me dijo, ahí guárdamelas. Ah, ok, está bien. Yo las guardé y cuando lo volví a ver, que fue 2 días después, pues resulta que él estaba en Brasil. Desde Brasil, de alguna manera, se conectó al servidor y mandó su impresión desde allá, y por eso quería que se las guardara. Bueno, ya se las entregué y bueno, en ese momento se me hizo así como que novedoso
eso de que estuvieras de cualquier lado del planeta y mandar una simple impresión hasta tu oficina. Eso pues es como un poco de home office, no estás en tu lugar de trabajo, pero desde donde estés te comunicas para enviar el que estés realizando. ¿Qué tal si yo lo que necesito es un contrato, ¿no? Un contrato específicamente para un cliente, para un trabajador, para alguna operación específica, y no estoy en la oficina, estoy con el cliente y le llamo a la oficina, oye, dile al abogado que necesito un contrato de tal tipo con ciertas características, ciertas cláusulas y demás, que lo formule. Y me dicen, pues, ¿sabes qué? No está. Está en su casa, no ha venido. Bueno, es llámale y que desde ahí ya no venga, mejor que trabaje desde ahí y me lo mande. Esa es una manera de trabajar a distancia. Y en algunos casos, a mí me tocó, por ejemplo, que por alguna situación yo estaba de incapacidad, no podía ir a la empresa y me decían, haz tu trabajo desde casa. Ok. Y usted sabe, por ejemplo, los primeros 3 días no te los paga ni la empresa, ni el Seguro Social cuando se trata de generales, enfermedades generales, accidentes en tu casa y todos esos, ¿no? Entonces, pues, para mí era un día normal de labores cuando me decían, pues desde ahí trabaja. Sí, entonces, pues yo me evitaba ese problema de que los 3 primeros días no me los pagaran, pues ahí yo ya tenía esa facilidad. Y bueno, cosas como estas pues ya se comenzaban a gestar, ya había trabajos de home office que podías hacer desde tu casa por alguna situación y bueno, eso ayudaba mucho. ¿Cuál era la característica? Pues que era ocasional, no necesariamente debía estar programado. Si se podía, pues está bien para que tú pudieras entregar información a tiempo y todo. Pero si no, pues a lo mejor era accidental, no sé, sales de tu casa, algo te ocurre, alguna contingencia, te tienes que regresar. ¿Y cuántas veces no ha pasado que por alguna situación chocas, tienes un incidente de tráfico, te tienes que regresar a tu casa, pues desde ahí trabajar y todo? Se puede, ¿no? Ese tipo de cosas se pueden y obviamente era informal, no había regulación, tú has de cuenta que estabas en tu oficina, no había nada que lo regulara porque no era necesario. Si era como que acuerdas con tu jefe, con quien tengas que hacerlo y podías trabajar desde tu casa, valía la pena entonces. Después, antes de todo esto que comenzara a crecer, venía el trabajo también a domicilio. ¿Qué era eso? Pues que tú podías trabajar desde tu casa sin mayor problema, tú podías hacerte cargo de tus actividades desde donde estuvieras, pero con un detalle, que a lo mejor esas actividades eran de trabajar para otros sin que necesariamente estuvieras y permanentemente no tenías que estar en la oficina, tenías la opción de trabajar desde tu casa. Esa era una gran ventaja, ¿eh? La verdad es que sí, sí te ayuda mucho y sigue ayudando mucho a quien quiera trabajar en esa modalidad. ¿Cómo se hacían estos trabajos? ¿Y cómo era la manera de operar? Pues tú podías estar desde tu casa y con la definición que acaban de entrar del teletrabajo, pues ya estás completamente a distancia con un porcentaje mínimo de tiempo requerido. Ok, que el 40% y todo eso, ¿no? El home office, que era pues de manera, por decirlo así, informal. Estarías algunos días, algunos no, y no había obligación de ningún tipo. Sí, tú podías estar o no sin ningún problema, sin mayor asunto, y pues tú te arreglabas con quien tenías que arreglarte, ¿no? Con tu jefe inmediato, con, no sé, algún área y tú podías estar o no sin ningún problema. Y con eso trabajabas. Si estabas de acuerdo con tu jefe, ellos no tenían ningún problema. Tú nada más entrega tu información y ya. Que tienes algo pendiente, entrégamelo. Si en esos momentos necesito algo urgente, estate listo para que me lo envíes, ¿ok? Y como esto, no había, y sigue habiendo un poco de ¿cómo se llama? Informalidad, pero se puede, ¿no? Se puede seguir haciendo este trabajo de home office. La mayoría estamos así, ¿sí? Entonces, no es necesaria tanta regulación porque ya tenemos la regulación del teletrabajo. Y ahora, otro que también es muy socorrido desde hace mucho tiempo, el freelance. ¿Quién trabaja como freelance? Pues alguien que trabaja por su cuenta, que no necesita estar en la oficina.
y no necesita sujetarse a una relación laboral o no necesariamente la pueden transformar, se pueden adecuar y de tal forma que pues, a lo mejor no necesariamente estamos hablando de alguien que está trabajando conmigo, que está haciendo su chamba, que está desarrollando sus actividades, pero no necesariamente va a estar bajo mi mando. Ejemplo de esto, no sé, hay una reforma a alguna disposición fiscal y yo decido no trabajar con esta persona en mi oficina. Sí, contrato un despacho de abogados y viene y me platica lo que podemos hacer, me da una propuesta de cómo podemos trabajar, le doy el anticipo y él me dice, vengo tal día a tal hora y tú me entregas cierta documentación que necesito. Ok, a tal hora llega, es la junta normal y ya se va. Y a lo mejor dicen, ¿sabes qué? Necesito otra cantidad porque tengo que sacar copias, tengo que comprar alguna documentación, algún trámite, lo que sea, pero yo voy trabajando con él, ¿sí? Él me dice lo que necesita, yo no le marco necesariamente los tiempos, les doy las opciones de cuándo podemos venir a la oficina o si necesario, pues yo voy a su oficina, nos ponemos de acuerdo. No hay una relación laboral, profesional sí, laboral no. Entonces, trabajamos así, también no es informal, porque al final de cuentas hay un contrato de prestación de servicios, le voy a pagar y todo, ¿no? Entonces, sí es una forma de desarrollar las actividades, sí se van a hacer los trabajos como nosotros necesariamente los vamos a manejar y nos ponemos de acuerdo de cómo vamos a trabajar para que yo le pague, le entregue información y él vaya avanzando con las actividades. Esto, pues, es el trabajo por honorarios, lo que nosotros llamamos servicios profesionales independientes, otros lo llaman freelance, porque pues, es lo mismo prácticamente, ¿no? Pero aquí surge un detalle también, el trabajo en maquila. Aquellos que trabajan desde su casa y desde su casa envían información y con esa información me van a comenzar a trabajar y no sé, yo le entrego materia prima, a lo mejor lo que hago es empacar, productos que yo tengo en mi empresa y la chamba de maquila es que tú los empaquetas, los envuelves y me los regresas, pero ya listos como para que yo los distribuya. Pues también se puede, ¿no? Este es un detalle. También ya existía en la ley. Dice aquí, trabajo a domicilio es el que se ejecuta habitualmente para un patrón en el domicilio del trabajador o en un local libremente elegido por él, sin vigilancia ni dirección inmediata de quien proporciona el trabajo. Hay una propuesta de reformarlo. Acuérdense que está a punto de modificarse y prohibirse la subcontratación, el outsourcing, ¿sí? Pero mientras, hasta ahorita no hay una reforma, está la iniciativa, está la propuesta, están las negociaciones. Sin embargo, la ley todavía está así y no se ha modificado, ¿ok? Dice aquí también, será considerado como trabajo a domicilio el que se realiza a distancia utilizando tecnologías de la información y la comunicación. Si el trabajo se ejecuta en condiciones distintas a las señaladas en este artículo, se regirá por las disposiciones generales de esta ley. Es decir, el trabajo normal, presencial y todo. Por eso es que les digo que el home office, pues que no necesariamente es teletrabajo si no hay si no encuadra como teletrabajo, sigue siendo entonces un trabajo normal, como ya lo conocíamos tradicionalmente, pero dice aquí si se ejecuta en condiciones distintas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que todavía se puede aplicar esa informalidad de que haya un contrato que me diga que puedo trabajar desde casa una o dos veces, o sea, sin ninguna formalidad, sin ningún contrato. Esto sería otra vez lo que nosotros llamamos home office porque no cumple con ciertos requisitos, es ocasional, sí se puede decir. Y también hay algo que nos dice aquí, el convenio por virtud del cual el patrón venda materias primas u objetos a un trabajador para que éste los transforme o confeccione en su domicilio y posteriormente los venda al mismo patrón y cualquier otro convenio u operación semejante constituye trabajo a domicilio. Y luego dice aquí también, es muy importante, trabajador a domicilio es la persona que trabaja personalmente o con la ayuda de miembros de su familia para un patrón, ¿sí? Entonces, aquí hay
una combinación un poco híbrida, una suerte de acto de comercio porque el patrón le vende la materia prima al trabajador. El trabajador manufactura, realiza alguna actividad X con esa materia prima y después le vende el producto listo al patrón. Sí, entonces efectivamente sí se reconoce que hay una relación laboral porque lo nombra patrón y al otro lo nombra trabajador. Sin embargo, entre ellos dos, además del acto de laboral, de la relación laboral, hay una parte que es el acto de comercio. El patrón le vende y el trabajador compra y le vuelve a vender al patrón. Entonces, para los que no entendían que esto pudiera suceder, pues esto ya está regulado, existe. El patrón le vende la materia prima al trabajador, el trabajador le manufactura, trabaja, termina el producto y se lo vende al patrón, pero ya como un producto terminado. Entonces, esto es algo así como el trabajo de maquila. Debería haber un contrato. Aquí el detalle es que el trabajador puede involucrar a su familia y de esa manera apoyarse para terminar con más este producto. Por ejemplo, si yo le digo al trabajador, a lo mejor no necesariamente es que le venda yo la materia prima, le digo, yo te entrego la materia prima y tú haces la maquila y te voy a pagar en razón de tantos productos que termines. Por ejemplo, y eso incluso hasta podría entenderse que es una labor a destajo, ¿no? O tipo comisión, porque es pues, en cuanto termines, de acuerdo a lo que hagas, ¿sí? Algo similar, cuantos más artículos termines, más te voy a pagar. Sí, es por eso que ahí entonces el trabajador, para aventajar más, para sacar más producto y ganar más, involucra a su esposa, a sus hijos, su hermano, lo que él decida, y con esto va a cobrar más. Obviamente tienen que repartir. El detalle aquí es que es un trabajo donde no necesariamente el patrón le vende la materia prima al trabajador, sino que el trabajador trabaja con esa materia prima, elabora y de acuerdo a lo que avance, a los productos que termine, es como va a obtener su ingreso. Ok, entonces ese trabajo de maquila ha existido toda la vida, ¿no? Aquí hay un detalle. Aquí yo tengo esta publicidad, yo lo encontré en internet, que quiere decir que todavía hay trabajos que funcionan así. Dice aquí, trabaja desde casa empaquetando zapatos. ¿Cómo es esto? Bueno, pues te mandan el producto, aquí como lo vemos en la imagen, en bolsitas, ahí están los zapatos, te mandan los paquetes, son varios paquetes de cartón corrugado o de predoblado. ¿Qué es lo que hacen? Pues es como, o sea, seguramente les ha tocado doblar artículos de esas cajas donde nosotros hacemos el archivo, ¿sí? Entonces, si ustedes abren o tienen que, archivar carpetas, impresiones, legajos de auditoría, les compran seguramente en la papelería una caja de archivo donde viene, en realidad es una hoja grandísima de cartón corrugado. Lo que tienes que hacer es desprenderlo del molde, doblarlo y ustedes mismos arman una caja. Es exactamente lo mismo. El cartón aquí se los mandan predoblado, ellos lo doblan para fabricar la cajita, meten el producto, no sé cómo lo tienen que poner el sello de garantía y ese es un producto terminado para ellos. Se los entregan al que les está haciendo el trabajo o comprándoles ese trabajo y así se van desarrollando esas actividades. Aquí tengo otra publicidad, solicita empacadores de rastrillos desde su hogar, ayudante en general, empaque, etiquetado y maquilas, trabaja desde su casa embolsando paletas, 3,000 pesos. Ojo aquí. Aquí sí específicamente muchos de estos son de labora en casa. Ok, el detalle aquí es que en algunos casos hay fraudes aquí. ¿Sí?
eso me tocó verlo en un video de una persona donde, pues también queriendo trabajar en casa, lo que les mandaban a hacer eran marcos para fotografía, esos marcos de madera, les mandaban la materia prima, que era el- la varilla de madera que tenían que cortar a cierto ángulo, después pegar entre ellos y ya terminaban un cuadro, un marco, y eso es lo que entregaban al cliente o a la persona que les había encomendado ese trabajo. El detalle es que hacían demasiadas cosas como para que ellos no regresaran no pudieran entregar a tiempo. Le decían, tal día, a tal hora tienes que entregar y lo tienes que entregar a esa hora o antes porque después no te lo puedo recibir porque viene el camión de entregas y se lo lleva a exportación y por lo tanto, si no me lo entregas, no te puedo pagar. Y eso es lo que hacían. Sí, nunca les recibían la materia terminada, aunque ya estuviera lista, porque en realidad el negocio era venderles la materia prima y no comprarles nada. Sí, esto era una suerte de fraude, desgraciadamente. Yo creo que hay mucha gente que por tener un trabajo caen en esa situación, ¿sí? Ahora bien, el teletrabajo es una forma de organización laboral subordinada que consiste en el desempeño de actividades remuneradas en lugares distintos al establecimiento o establecimientos del patrón. Y dice aquí también, no se requiere la presencia física de la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo en el centro de trabajo. Utiliza primordialmente las tecnologías de información. Es muy importante, las tecnologías de información y comunicación para el contacto y mando entre la persona trabajadora y la modalidad de teletrabajo y el patrón. Es decir, que independientemente de que haya o no micrófonos, cámaras y demás, si hay la obligación de que haya una buena comunicación en materia de telecomunicaciones, tecnologías de la información. ¿Por qué? Porque se va a transmitir la información y en tiempo real hay que supervisarlos. Entonces, cuando es necesaria la supervisión, sí es obligatorio el uso de una cámara y de un micrófono. Ahí sí no podemos hacer nada, pero es necesario cumplir con esta parte de tecnologías de la información en esto del trabajo a domicilio, el teletrabajo. Lo que no necesariamente es el home office, puede o no. ¿Por qué? Porque no está regulado. ¿Sí? El home office como tal, no existe esa palabrita en nuestra legislación laboral. Ok, ahora bien, viene esta parte de los fraudes laborales que ha crecido mucho en esta etapa de pandemia. ¿Por qué? Porque muchas empresas cerraron, ¿sí? Cerraron, ya no están trabajando, entonces, al no estar trabajando, mucha gente también se quedó sin trabajo. Desgraciadamente fue así. Y no fue una cuestión de, de evadir, sino nada más las empresas que sobreviven vendiéndole al público en general y en medio de la pandemia no hay público, no hay clientes, público general que les puedan comprar, le hace restaurantes, cines, discotecas, estos tipos de lugares donde la gente y se reúne los gimnasios, por ejemplo, las playas, ese tipo de lugares que necesitan la presencia de la gente para consumir. Entonces, cuando no hay gente que está consumiendo, la gente que está laborando para esas empresas no tienen ingreso. Sí, o bueno, más bien, la empresa no tiene ingreso para poder pagarles el salario a sus trabajadores. Incluso en los lugares donde la gente trabaja por lo que pueda obtener, sí, en los centros comerciales donde hay disminuido la proliferación de la gente, igual la gente que está ahí trabajando por las propinas, los que están los llamados cerillitos, y que incluso hay gente de la tercera edad empleados ahí como voluntarios, pues obviamente si hay poca gente hay poco ingreso y en algunos casos no hay ingreso y los tienen que incluso que mandar a descansar, como son incluso gente de la tercera edad de sectores vulnerables, no pueden tenerlos ahí, los tienen que mandar a su casa, no tienen ingreso. Ese tipo de situaciones se generalizó mucho en esta pandemia. Sí, entonces hay mucha gente que se quedó sin trabajo y que necesita un empleo. Esto es precisamente la carne de cañón para estas empresas que están vendiendo, l- eh, pues decir así, están vendiendo puestos de trabajo porque en realidad no los tienen, ¿sí?
¿Cómo empieza? Y seguramente para los que ya tienen cierta edad, cuando eran jóvenes y buscaban en el periódico, pues yo estoy hablando de gente que buscaba trabajo en el periódico, ¿eh? Porque hace algunos años, a mí me tocó también en mi etapa de auxiliar contable, buscar trabajo a través del periódico porque era una buena opción para conseguir trabajo. Sí, hace años lo era. Tú podías encontrar trabajo buscando en el periódico. Sí, renunciabas, volvías a buscar en el periódico y encontrabas opciones para ir a trabajar. Sí, entonces no había esto de las bolsas de empleo electrónicas, páginas de busca talentos y demás. No lo sabía o eran muy restringidos. Entonces, en los anuncios muchos anuncios eran labores sencillas, apóyeme, contestando teléfonos, ese tipo de cosas. Medio tiempo, acomoda tu horario, ganancias inmediatas. Y el suelo era de, no sé, por decir, si lo tuviéramos al día de hoy, a lo mejor que les cueste, no sé, que les ofrezcan, no sé, 10,000, 15,000 pesos mensuales, y no lo decían mensuales. A lo mejor el equivalente a 5,000, 4,000 pesos semanales, medios tiempos si quieres. Labores sencillas, no necesitas una carrera, con que sepas leer y escribir y seas mayor de edad, ¿sí? Entonces, esa era la manera de enganchar a la gente, ¿sí? Apóyeme contestando teléfonos. Abrí un nuevo despacho, tengo vacantes. Labores sencillísimas. Bueno, entonces tú por trabajar 4 horas te ganabas a la semana 4,000, 5,000 pesos al mes, eran 20,000. Y decías, oye, es de medio tiempo y no necesito mucha especialización, pues voy a ganar lo que un profesionista. Y de medio tiempo, pues voy, ¿no? Y ahí comenzaba todo. Desde ahí, el gancho era esto. El problema es que incluso en algunos, cuando incluso comenzó esto de las ofertas de empleo por internet, también había lugares, había en algunas páginas de busca empleos, si de repente sí se filtraba alguno que otro usuario ofreciendo trabajo, pero pedían dinero al principio, ¿sí? Les decían, necesito que me deposites a tal cuenta 200, 300 pesos. ¿Para qué? Bueno, pues es que necesito aplicarte un examen psicométrico que yo tengo que comprarlos porque pues, necesito que necesito pagar los derechos para el uso de esos exámenes. Porque necesito enviarte un material, una carpeta, un folio para que tú también prepares tu trabajo y pues, digo, por si te contratamos o no, pues tú me lo tienes que pagar porque pues, si una vez que ya lo uses, pues yo ya no lo puedo ocupar con otro trabajador, ¿ok? Te llevas el material. En el caso de las labores de maquila, pues también necesito que me des el anticipo para asegurar la materia y todo, ¿no? Luego decía también pruebas de inglés, porque mira, yo necesito que se te haga un examen de inglés y tengo que pagar a una empresa de subcontratación para que te lo aplique, yo no lo aplico, entonces le tengo que pagar. El otro, pues a lo mejor por uniformes, porque les dicen es que mira, cuando tú entres aquí, desde el primer momento te tienes que uniformar, te tienes que identificar y nosotros personalizamos todo con una tarjeta inteligente y demás. Por lo tanto, tienes que hacerme un depósito para que yo ya te comience a abrir un expediente y puedas trabajar con nosotros. Casi te por seguro que vas a estar con nosotros trabajando, ¿no? Entonces, esa es la manera de gestar supuesto trabajo. Sí, esta es la manera de enganchar a la gente y cómo tenerlos ligados a mi empresa. ¿Ok? Después, llegas a ese lugar, pero eso fue la llamada telefónica, llegas al lugar y resulta que en algunas ocasiones y en muchas ocasiones no era un lugar donde tú podías llegar y pues, no sé, ves a la gente en sus escritorios, ves los cubículos, los privados de los gerentes, de los encargados. No, es un espacio abierto. Sí, pues haz de cuenta que era un salón de fiestas donde a la mayoría va ahí, se reúne y pues este lugar de baile y todo.
pues literal, casi casi es un salón de eventos sociales. ¿Por qué? Porque para entrar ahí, en el momento que tú llegas, te recibe alguien, hay mucha gente ahí esperando y pues tú ves gente de todo tipo, ¿eh? Fíjense, eso me lo platicaron. Yo desgraciadamente no tuve la necesidad ni tuve pues, las ganas también en su momento por curiosidad, pues sí, la verdad yo sí tenía curiosidad. En su momento, y estoy hablando, fíjense, yo soy generación 94-98 de la universidad. Por ahí del 1997, 1998, cuando algunos compañeros comenzaban a buscar trabajo, sucedía esto, que encontraban también anuncios en el periódico y cuando iban a esos lugares, eran lugares así abiertos, había mucha gente y pues ahí tú veías gente de todo tipo, jóvenes, adultos, gente madura y ya gente de la, pues no, a lo mejor no de la tercera edad, pero sí ya gente madura que que todavía podía trabajar, entonces acudían a esos lugares y pues ahí pues nadie sabía qué es lo que iba a pasar. Entraban, los reunían ahí todo el lugar con sillas, se sentaban y llegaba una persona que era el que comenzaba todo, ¿sí? Ahí comenzaba el lavado cerebral. Primero, les decían porque es necesario. Si perdiste el empleo y no encuentras trabajo, alguien te tiene que decir algo. Si no es en tu casa, alguien con supuestamente preparación y estudios te tiene que decir, no te preocupes, tú puedes y lo vas a lograr. Eso es lo que necesitas. La seguridad de que puedes conseguir empleo en una etapa donde ya llevas, no sé, 2, 3 semanas, un mes, no sé cuántos meses sin encontrar trabajo. En estos momentos, la situación es igual para la mayoría. No hay maneras de encontrar empleo fácil, ¿sí? Y muchos están buscando a través de redes sociales o a través de páginas de internet porque es lo más fácil, ¿sí? Y en estos casos vuelve esta situación, ¿sí? Llegaste a un lugar así y como tú ya tienes tiempo y necesitas trabajar, la motivación es que tú recuperes la seguridad y que puedes hacer las cosas. Y están ahí en el saloncito con toda la gente, hay a lo mejor hasta dos salones, donde del otro lado también hay gente que ya tiene una etapa avanzada, ¿sí? Ya tuvieron no sé, 2 o 3 sesiones de pláticas y ahí incluso te dicen, tienes que tener disponibilidad de tiempo, o sea, desde la mañana hasta cierta hora. Y la persona te comienza a platicar, miren, esto, lo que nosotros desarrollamos aquí, no es para cualquiera, solamente para los que puedan y tengan la intención y las habilidades para trabajar con nosotros. ¿Sí? Entonces, pues no sé, a ver quién tiene la duda, quién no puede, quién cree que no sirve para esto. Pues, uno que otro alza la mano porque pues, a lo mejor la inseguridad, la desconfianza porque ya les platicaron algo, ¿no? Entonces les dicen, ok, está bien, si quieres, si tienes la intención, adelante, puedes salir. Y cuando salen, pues a lo mejor en un salón donde hay, no sé, 80, 100 personas, a lo mejor 10, 15 se salen porque ya saben, ya tienen la sospecha y cuando se dan cuenta cómo está todo, dicen, no, eso es como me dijeron, inmediatamente son los que se van. Del otro lado, los que están en la otra plática aprovechan y dicen, miren, esos que se van son la gente que no puede estar con nosotros. No cumple con el perfil ni las habilidades que busquen empleo en otro lugar, aquí es de alto rendimiento, no pueden estar con nosotros. Hasta de ejemplo los buscan, ¿no? Entonces, pues ya se van los que no pueden, se quedan los que sí pueden. Y ahí es donde comienza todo. Les dicen, tú puedes, aplaude, levántate de tu asiento y empiezan así como la plática motivacional. Haz de cuenta que van, y sin meterme en estas cuestiones de religiones y demás, hay religiones donde pues esto es cantar y aplaudir, entonces algo, hagan de cuenta que es esto, ¿no? Tienen que mantenerlos así, atentos, dinámicos, que no se vuelva tedioso ni aburrido, porque la gente se cansa y por cansancio se puede retirar. Entonces, tratan de estimularlos, de mantenerlos así, bien activados, ¿sí? Y aparte de todo, con una plática de lavado cerebral, y nadie se da cuenta que desde ahí inicia todo, ¿no? Entonces les dicen, confiamos en ustedes, sabemos que ustedes pueden. Y empieza la primera meta, vender, ¿sí?
me vas a vender 5 frasquitos de perfume. No crean que esto es eh, la, la gran actividad, ¿no? Lo que dicen es que esta es tu primera meta, ¿sí? Si mañana no vienes con ¿cómo se llama? Con los productos vendidos, pues no te preocupes, nomás vienes, regresas o nos los pagas o regresas el producto y ya te retiras si quieres, ¿ok? Y tú entiendes eso, escuchas como que pues, te están golpeando cerebralmente, están diciendo, si no puedes, no te preocupes, no te necesitamos. Pero tú ya te convenciste de que puedes y tienes que demostrar que puedes. Entonces, no tienes dinero para comprar esos perfumes, pides prestado, te endeudas. Si no tienes dinero, pues buscas cómo los consigues. Entonces, al otro día vas y ya vendiste tus 5 perfumes. O no los vendiste, tú los compraste, tú tenías dinero. Ojo, acuérdate que no tenías dinero y no tenías empleo, ¿sí? E involucras a los demás. Ese es el primer punto. Cumpliste tu primera meta y luego comienza todos los demás pláticas motivacionales. Puedes, quieres, adelante. Con nosotros lo puedes hacer todo. ¿Ok? Esa es la parte motivacional. Y te lavan el coco tanto así que confías en ellos. El motivador o la persona que les está dando la plática tiene tanta influencia y tanta práctica en esto que sabe cómo hacerlo, ¿eh? Incluso, fíjense, no, haciendo un pequeño paréntesis, haciendo, contextualizándolo, porque si alguien tuvo la experiencia, pues obviamente también puede creer que esto es verdad. Me tocó trabajar también en una empresa donde es una empresa grande, ¿eh? Una empresa grande que fue comprada incluso por Kraft, la de alimentos. Entonces, Kraft compró una marca que le hacía competencia y antes de entrar a esa compra, yo estaba con la empresa que fue adquirida por Kraft por ahí del 2010, 2011. Entonces, aquellos que lo recuerden o si buscan en internet cómo estuvo todo eso, pues ya sabrán de qué empresa me estoy refiriendo. Ok, pero antes de todo esto, había pláticas, porque la empresa, la verdad es que sí había muchas atenciones con los empleados en esta empresa. Por eso les digo que no era fraude en ese momento y con esa empresa que era cuando había reuniones, que eran, no sé, al final de cada 2 semanas o a final de cada mes, se veían logros, avances y demás. Y el detalle es para los que trabajan, porque desgraciadamente esa empresa subcontrataba, o sea, también tenía gente que trabajaba por outsourcing, ¿sí? Entonces, cuando hacían estas juntas eran tipo motivacional. Habían un distintivo, que eran una garra de un tigre, la garrita así, en un plastiquito que con un pegante que lo podían poner en sus mamparas, como para presumir los logros que cada trabajador iba avanzando. Entonces, esos logros, pues, cuando se los daban, mira, pues tal persona por lo que hizo, no sé, una devolución de IVA, una disminución en los impuestos, ese tipo de cosas, se incrementaron las ventas y pues que tiene tal estímulo y ya les entregaban su distintivo y todos, bravo, aplaudiendo y todo, ¿no? Y si te veían así como que no aplaudiendo, tú aplaude, apoya a tus compañeros, ok, está bien. Pero estaba también la gente de outsourcing y decían, pues sí, está bien, qué bueno, ok, les aplaudo, pero ¿yo qué? ¿A mí qué? O sea, esos asuntos de la empresa, a mí no me interesa. E incluso es que no los podían dejar en los lugares donde trabajaban, en la mampara, en su isla donde habían 4 o 5, no los dejaban, todos tenían que estar ahí en la reunión, hasta los de outsourcing y decían, pues a mí qué, yo qué, sí, sus logros está bien, apláudele y todo, pero oye, ya estuvo un ratito, ya tengo que seguir con mi trabajo. Y bueno, así era la situación ahí, pero en realidad sí era motivacional para que la gente siguiera y si veían que otro estaba logrando algo, y tú decías, pues, por envidia si quieres, por competitividad, pero yo también quiero reconocimiento y buscas la manera de pues hacer mejor tu trabajo y que se te reconozca. ¿Ok? Entonces, ese tipo de cosas, cuando había los partidos de la selección, fíjense cómo estaba el asunto. A todos los trabajadores nos regalaban una playera para usar en ese día. Si la selección usaba la playera verde, pues todos con la playera verde. Si usaba la negra, todos con la playera negra. Entonces era muy común, no había escatimación en los gastos. Esos días incluso mandaban a pedir la comida para que todos comieran ahí. Sí, cualquier cosa que pidieran, no sé, hot dogs, hamburguesas y todo,
pero era para que la gente se mantuviera ahí reunida. Había mucha adhesión en el grupo, en esa empresa, que ya no hay, en la mayoría, la verdad es que ya no hay. Yo no sé ahorita si siguiera esa empresa existiendo, cómo estuviera trabajando ahorita en la pandemia, porque era mucho de familia y todo ese tipo de cosas. Ahora bien, si tuviste esa experiencia y llegas a un lugar así, pues confías en que la gente que te está aquí platicando haga exactamente lo mismo y de verdad busque la motivación del trabajador, creyendo que es así. Y les recuerdo que ya tienes tiempo buscando trabajo y no lo encuentras. Es ahí donde comienza también la parte del engaño. ¿Qué voy a hacer para también yo defenderme? Porque la verdad es que si yo ya tuve la experiencia en una empresa que hacen exactamente lo mismo, pero donde yo soy trabajador, es la diferencia, que están gastando en alguien que es trabajador, ¿sí? Si me dan la comida, me dan no sé, la playerita, el recuerdo, nos ponen una pantalla para ver el partido de la selección, pues entonces tú dices, es que esto es verdad, eso es real, porque estás en la empresa y lo estás viviendo en ese momento, no te tienen que convencer de otra manera porque tú estás ahí comprobándolo. Ahora bien, contextualizando esa situación, pero en una empresa de este tipo, donde en realidad nunca vas a tener un empleo, ojo, ¿no? Aquí es donde comienza todo. La plática motivacional, y vean videos en YouTube y hacen exactamente lo mismo, donde incluso son vendedores, les dan la plática para vendedores. Incluso les decían, cierto, que puede sí o no, y todos tienen que decir sí y todo. Y si alguien lo ven así, que no se paró, o que no aplaudió, o que no contestó, le dicen, oye, ¿tú por qué no lo haces? ¿No tienes ganas? Ok, no, y incluso en un video lo vi, esta parte donde le decían, el motivador le decía a una persona, oye, van 3 veces que te digo, que te pregunto y tú no contestas. La cuarta vez no va a haber, te saco, te doy de baja. ¿Ok? ¿Qué es eso? Pues que también andan supervisando los que ya tienen esta sospecha, ¿sí? Incluso cuando a mí me lo platicaron en la universidad, en mi etapa de estudiante, los que fueron a un lugar así, no terminaron. Me decían, es que mira, ahí hacen una fiesta. Terminan en una fiesta. ¿Por qué? Porque primero tienen esa parte de convencimiento y adhesión. Tienen que llegar y convencer a la gente de que en realidad tú puedes, te estoy diciendo que tú eres el mejor elemento, que tú puedes superar tus propios logros, tú puedes hacer todo lo que te propongas. ¿Y qué necesito? Motivarte, darte ánimos. Y es que sí, una persona que está caída emocionalmente porque perdió el trabajo, se peleó en su casa, imagínense, porque la cuestión económica puede llevarnos, si tú no la puedes controlar o en tu casa no te pueden ayudar, vas a tener un problema muy grande y puede crecer. Si no tienes trabajo y toda tu familia depende de ti, no tienes para darle el gasto a tu esposa, ya tienes problemas con tu esposa. No tienes para pagarle, no sé, las golosinas o una ida, un viaje al cine a tus hijos, pues ya tienes problemas con tus hijos. Y todos esos problemas de ellos, en realidad el que la está viviendo eres tú, porque tú cargas con todo el peso. Si tú eres padre, cabeza de familia o madre, también cabeza de familia, y que todo depende de ti, pues con quien van a ir es contigo. Y muchas veces, aunque traten de que no hacerte sentir culpable, pues ya el hecho de que te dicen, oye, es que no tenemos dinero, nos falta esto, nos falta lo otro, y pues a quién se lo están diciendo, pues a la persona encargada de proveer esa situación. Entonces, si tú no tienes los recursos, comienza también tu parte emocional de caída y todo eso. Entonces, aquí es donde comienza toda esta parte, donde cuando no hay dinero, pues también no hay motivación para muchas cosas. Entonces, tú estás en ese lugar, lo que necesitas es trabajar y eres fácil de convencer. Desgraciadamente es así. Comienza entonces la siguiente etapa de este fraude. Ahora, y esto es un negocio tipo piramidal. Ya te engancharon a ti, ahora para que tú ganes, tú tienes que llevar a más gente, ¿sí? Hacer un anuncio como el que tú viste con el que te convencieron. Publicar en el periódico, poner anuncios en los postes, abrir tu página en internet. La intención es que tú ahora hagas lo mismo. ¿Qué pasó?
Alguien te reclutó de alguna manera, te convenció para que fueras ahí. Tienes que pagar un kit, ¿sí? De trabajo, porque al final, cuando ya termina todo, lo que te dicen es que vas a estar vendiendo y te siguen diciendo, es que mira, el detalle es que no vas a estar vendiendo, lo que vas a estar haciendo es conseguir ingresos. ¿Cómo lo vas a hacer? Tú vas a aportar cierta cantidad, ¿sí? Y para que tú también te vaya bien, vas a tener que crear tu propia ramificación. ¿Qué es esto? Esta piramidal. Tú tienes el negocio aquí, ¿sí? Y vienen dos o tres o cuatro personas que dependen de ti, los que tú conseguiste, los que tú reclutaste. Entran y ahora ellos van a aportar la cantidad necesaria, ¿sí? Esa cantidad se va a ir al que está en la punta de la pirámide, ¿sí? Entonces cada uno de ellos aporta dinero, una parte es para ti, pero acuérdate que tú también fuiste reclutado. Entonces, otra parte tú lo tienes que aportar para el que te reclutó a ti también gane dinero y a su vez este vaya subiendo el dinero y así se va generando recursos para ti y para los de arriba. Pero ¿qué necesitas? Obviamente reclutar gente. ¿Qué haces? Lo que ya te dijeron, ¿cómo caíste tú? Pues no, ya no te dicen es que cómo viniste con nosotros, cómo te engañamos, cómo te estafamos, cómo te convencimos. No, ¿cómo conseguimos que crecieras con nosotros? Ah, pues me vi un anuncio, haz eso, publica un anuncio. Pues vi un volante en un negocio, en un poste, y ahí decía labores sencillas, gana bien y todo. Haz lo mismo. Yo lo vi en una página de internet buscando trabajo, haz eso. Así lo vas a hacer. Como a ti te reclutaron, tú lo vas a hacer. Y vas a crear tu propia ramificación. De esa manera, como te engancharon, tú enganchas a otros. Y si ves que no avanza, llevas a tu familia. Ese es el verdadero problema, que te vas a quedar aquí. Si tú puedes, quedar mal con quien quieras, con amigos, clientes, con conocidos, con lo que tú quieras. Y a lo mejor hasta te dejan de hablar, se pelean y todo. Pero quedar mal con la familia, con una estafa así, te lo quedas para siempre. Nunca vuelven a confiar en ti. Entonces necesitas ayuda. Obviamente lo primero que vas a hacer es hablar con tu familia. Lo que no hiciste a lo mejor al principio, o si lo hiciste, si tú les dices que tuviste una plática donde te van a pagar X cantidad, si te advierten cuando apenas vas iniciando tu primera plática que fue motivacional, si tu familia te advierte que es una estafa, ya te hablaron de eso, ¿sí? Te dijeron, mucha gente te va a decir que esto es fraude, pero es gente que nunca ha hecho nada en su vida, es gente que no tiene maneras de conseguir más ingresos, se conforma con su sueldo, y ya. Pero tú lo que vas a hacer es, pues ignóralos, mejor tú avanza cuando te vean con todo tu dinero, comprándote casa, comprándote hasta carro, te van a envidiar. Y tú les vas a decir, ven, que yo sí pude y ustedes no. Pero te lo dicen desde el principio. Te lo van a decir que es fraude, que te están engañando. Tú demuéstrales que tú puedes. Entonces, esta parte motivacional es básica para todo lo demás. Si desde el principio ya caíste, cuidado, cuidado porque sí, es, por eso antes de ver estos anuncios hay que informarse. ¿Por qué? Porque en su caso yo he escuchado, he visto videos, he visto pláticas en internet de estos lugares y hay veces que son profesionistas, hasta con maestría, gente con altos estudios que caen en estos lugares. Pues entonces vean el nivel de convencimiento que tiene la gente que trabaja con ellos. Estas empresas ya han caído en revisiones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ¿sí? Entonces, como no pueden hacer mucho contra ellos, salvo cuando hay mentiras y todo, pero hasta eso son bien fabricadas, te dicen labores sencillas, pero ¿cuáles? ¿Gana bien? Pues sí. ¿Cuánto tiempo? 4 horas. Ok, a lo mejor menos, a lo mejor más, pero dicen, pues es que es el tiempo que él quiera dedicarle. Si quiere ganar, pues más tiempo, si quiere no ganar, menos tiempo, o si cree que con lo que gane es suficiente, pues 4 horas es suficiente.
pues entonces la Secretaría de Trabajo no puede hacer mucho contra estas empresas. Entonces, ¿quién es el que cae? Pues la persona que tiene la decisión si ir o no ir. Termina toda esta fase de convencimiento y cuando vas a firmar el contrato, pues, ¿qué crees? Que no hay ingresos hasta que consigas a la gente. Sí, puede haber un contrato, pero es un contrato no laboral, ¿eh? Acuérdense que lo que tú buscabas era un trabajo, pero ahí en realidad no te van a contratar como trabajador. Lo que vas a tener es un contrato de comisión mercantil o alguno similar, por ejemplo, de honorarios, cosas por el estilo, que no implica una relación laboral, porque no la vas a tener. Te van a decir, pues mira, aquí, si quieres, pues trabaja aquí, pero tú lo puedes hacer desde tu casa, desde donde tú quieras. Nada más consigue la gente, recluta, que van a llegar y que van a aportar y una cantidad va a ser para ti, ¿sí? Ese es tu ingreso, es el que tú estás logrando. Tanto quieres, tanto trabajas. Y eso es lo que vas a hacer. Entonces, ¿cómo funciona eso? Pues tú vas a estar trabajando para ti, entre comillas, reclutando gente que va a aportar dinero, que al final va a pasar exactamente lo mismo que contigo. No les van a pagar un salario, va a ser un contrato de comisión mercantil. Y de hecho, a ti lo que te van a decir es esto, no, ya tienes el contrato y todo, pero no te podemos pagar nada hasta que la gente que tú hayas reclutado comience a aportar. Si tú no tienes gente así, pues no te podemos pagar. Digo, aquí está tu contrato, pero como no es un contrato laboral, pues no va a terminar una semana y ya te ganaste tu salario. No, tienes que generar los recursos que tú te vas a llevar. Y aquí es donde comienza todo el problema. ¿Qué es lo que cómo convenzo yo a la gente, incluso a mi familia? Oye, pero si alguien me dice algo así, ¿qué me voy a llevar? O es que sí, te aporto el dinero, pero a cambio de qué. Hay empresas que también son de tipo piramidal, multinivel los llaman también, que pues al final es lo mismo, como pues ahorita no quiero dar marcas, pero generalmente son de esas de productos para el hogar, pero sí son trabajadores así, bueno, no trabajadores, sino son empresas, gente que trabaja así, vende, pero de lo que vende gana, es como a comisión, pero también manda a que otros vendan de lo que otros vendan, el que los reclutó se gana una comisión, pero hay una venta. Si tú te quieres salir, tú le dices, ¿sabes qué? Aquí está el kit que me vendiste, no lo quiero, lo devuelves, te devuelven tu dinero y ya termino, pero hay un producto. Aquí donde no hay nada, donde el producto que venden no es más que otra vil engaño, un perfume que pues no le de mala marca, de mala calidad. ¿Qué producto es ese? Pues tú ya lo vendiste en tu primera meta y después hay que aportar, ¿sí? Ese es el detalle. ¿A cambio de qué? Cuando tú te quieras salir, pues ya te embarcaste con la gente que trajiste. Y como ya los tienes ahí, pues tú lo que quieres es dinero, quieres ganar, entonces están forzándolos a que también aporten o que incluso tengan su propia ramificación y vaya generando recursos para ti y para el que estás hasta arriba de la pirámide. Ese es el fraude que actualmente se sigue gestando y ha crecido mucho a raíz de la pandemia, porque mucha gente no tiene trabajo. Entonces, ¿qué está haciendo? Pues trabajar en lo que encuentra, en lo que termina esta pandemia y vuelve a buscar un trabajo en las actividades para las que se preparó, para las que tiene conocimiento o tiene una carrera o lo que quieran. Pero mientras necesita recursos, necesita algo con que sostenerse. Ese es el detalle de todo esto. ¿Cómo lo van a hacer? Pues a través de alguna actividad alterna y esta es una de ellas. Si tú no conoces este negocio o no lo has analizado, no lo has investigado, puedes caer. Y si caes en uno de estos, porque como me dicen, la motivación, la, eh, pues sí, la manipulación es tan grande y tan convincente que muchos caen, ¿eh? Entonces, hay que tener cuidado, hay que estar alertas de este tipo de cosas, porque puede ser que sea un engaño y no solo no tienes trabajo, no vas a obtener un trabajo, vas a perder dinero y puede ser que quedes incluso mal, pierdes la confianza de tu familia y de tus amigos por haberlos llevados a un lugar así. Pues tengan cuidado, les recomiendo mucha atención en este tipo de lugares. No es
no es formal, por lo tanto, aquel lugar donde no te dan un contrato de trabajo desde el principio, porque acuérdense que es muy importante los contratos y que te den de alta ante el Seguro Social por los riesgos de trabajo. Una empresa legalmente establecida y con toda la formalidad no absorbe riesgos laborales y de seguridad social, por eso es que asegura a los trabajadores. Entonces, tengan cuidado, infórmense de todas estas empresas. Hay nombres y ahorita, por eso le digo, no, se me hace raro que la persona que me contactó para esto desapareció. Le hubiera guardado copia de pantalla, no creo que sea que fuera necesario. Incluso mi intención ahorita, también por eso me di cuenta, busqué su, su mensaje, ya no lo tengo, lo borró, quería ponerle la liga de esta plática porque coincidía con lo que yo quería platicar el día de hoy, pero bueno, es que yo no voy a hablar de ninguna empresa en especial, como para que después la empresa quiera emprender acciones legales contra alguien. No, pero pues, sí, yo creo que es importante también dar a conocerlo, no pagar absolutamente nada. Una empresa que te pide dinero, si vas a trabajar, ¿por qué te va a pedir dinero? Entonces, no es una empresa seria, es una empresa fraudulenta. Y hay empresas de cierto nivel que incluso pues no necesitan que les pagues un examen, la credencial, porque es obligación de ellos dártela, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues bien, hay que estar a las vivas, hay que estar alertas de cualquier situación. Todos estos trabajos sospechosos donde te ofrecen todo a cambio de nada, no puede ser verdad. Ok, pues bien, de mi parte ha sido todo. Les agradezco su atención, muchas gracias y nos escuchamos el próximo viernes en Mitología Fiscal y dentro de 2 semanas, por cierto, vamos a tener la presencia de el contador del contador Martín Álvarez. Nos va a platicar un poco acerca de la reforma esperada para el 2022. Y el 30 de abril va a estar con nosotros el contador Roberto Cabrera. Vamos a platicar un poco acerca de los EDOS y los EFOS. Y en la noche, a las 7 de la noche del día 30 de abril, vamos a platicar también de cómo resolver la discrepancia fiscal. ¿Ok? Pues bien, les agradezco su atención. Yo soy Efraín Ortiz y nos escuchamos el próximo viernes en un programa más y en la noche, velada fiscal a través de aportaciones fiscales. Muchas gracias y hasta luego.